Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida al capítulo número 4 de esta serie que he llamado Adaptación a un nuevo hogar. Este es el número 4, pero puedes ver los capítulos anteriores directamente en la lista que tienes creada en YouTube, ¿vale? Pero bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las primeras veces que se han quedado solos los perros en casa. Como sabéis, yo te hablo mucho de cómo planifico las cosas de determinada manera y muchas veces el hecho de planificar hace que se desborden todavía más y muchas veces el hecho de planificar va un poquito sobre ruedas, ¿vale? Entonces es encontrar un poquito el equilibrio entre el caos y el orden y la planificación, ¿vale? En fin, la vida misma, ¿no? Pero bueno, por una parte te voy como a abrir un poco el contexto de la situación, de por qué se han ido teniendo que, bueno, pues, por qué se han ido quedando solos poco a poco y determinados días, y por otra parte te iré contando cómo el proceso individual de cada uno de ellos, ¿vale? Voy a relajarme porque de alguna manera llevo como mucho tiempo queriendo contar esto y ha sido como contarlo todo a la vez, ¿vale? Voy a pausar un poquito como el ritmo, o al menos lo voy a intentar. Lo digo casi siempre que empiezo a grabarme el vídeo, ya sabes que lo grabo desde el principio hasta el final sin cortes ni nada, es decir, pues soy yo dándote ahí una charla durante media hora más o menos, pero así, una cosa que quería decir previamente, antes de empezar un poquito sobre el tema de hoy, sí que sobre cositas que hemos hablado por privado, respondiéndome a los mensajes y demás que os envío por la newsletter, una cosa que quiero comentaros es que aunque yo haga esta serie de vídeos en la que os cuento pues mi proceso de adaptación, el paso a paso, cómo lo está llevando cada uno de los perros, lo que estoy haciendo para mejor, lo que estoy cambiando para mejorar. Claro, aunque yo os cuente todo esto, no significa que esto sea un guiado de paso a paso, hay que hacer estas cosas para que la adaptación a un nuevo hogar sea óptima y maravillosa. Y en realidad, ni esta adaptación nuestra está siendo maravillosa. Yo siempre, con mi esperanza y mi optimismo, siempre saco cosas positivas de cualquier cosa que se nos desborde, pero es verdad que esto simplemente no es un guiado, es decir, es un proceso que si vives desde el caos, si vives con algo de angustia o desesperación, por favor acompáñate de un profesional que sepa conocer a tus perros, entender a tus perros y a partir de aquí que puedas reflexionar y llevar a cabo todos los pasitos adaptados y ajustados a tu situación personal, ¿vale? Es decir, que yo también me estoy asesorando incluso con compañeras que ahora son amigas del sector de la educación canina, pues vamos un poquito comentando qué tal todo esto. Pero bueno, es verdad que pues en este caso mi experiencia y mis conocimientos me hacen prestar atención a muchas cosas antes incluso de que se conviertan en un problema, ¿vale? No todas tenemos esta posibilidad. Pero bueno, que simplemente, que esto no es un guiado, simplemente nuestra experiencia para que puedas a partir de aquí quizás como expandir un poco tus conocimientos al respecto y quizás empezar a detectar cositas que se van desbordando si tú estás viviendo una situación parecida o incluso no sea parecida pero que requiera un cambio en algún aspecto de la vida de tus perros, ¿vale? Simplemente hacer esto. Y una vez dicho esto ya empezamos. Te cuento. Hablaba antes como del contexto, ¿vale? Y de las situaciones en las que el motivo por el que los perros se han ido quedando solos en casa. Por cierto, me encanta tener aquí a Poncho como referencia de todo. Bueno, en fin, continúo. El tema es que nosotros planificábamos mucho y comentábamos mucho antes de que los perros se tuviesen que quedar solos en casa. Hablábamos mucho de que al menos en el primer mes que no estén solos, dependiendo un poquito cómo los veamos y demás. Voy mirando hacia aquí porque los tengo aquí y voy pensando poco a poco en ellos con esas miradas. Pues eso que pensábamos, no vamos a dejarlos solos durante el primer mes. Nosotros tenemos como la posibilidad, somos ambos autónomos, entonces nos podemos como partir en ese sentido, ¿vale? De yo voy todo el día en casa, de si los perros que estén con la otra persona y al revés, ¿vale? Entonces nos turnamos para hacer las salidas de trabajo, bueno, o de ocio que requieran y que queramos, ¿vale? Pero es cierto que en esta, la semana 2 que estamos viviendo, han tenido que quedarse solos antes de lo previsto, antes de lo que nos hubiese gustado, ¿vale?
Y han sido ratitos muy cortos, pero sí es verdad que estos pequeños ratitos han tenido un impacto sobre cada uno de ellos. Por una parte, no diría que está sucediendo esto porque no era el momento de que se quedasen solos, es decir, que creo que si esto hubiese pasado un mes después, claro, algo hubiese cambiado frente a este impacto que ha sucedido, pero bien es cierto que pienso que en algún momento tenía que pasar, ¿vale? Es decir, que ha pasado lo que ha pasado, hemos ido sosteniendo la situación como hemos podido y a partir de ahí nos hemos adaptado básicamente a lo que estaba sucediendo, ¿vale? Pero simplemente como anticiparte el hecho de que nunca es el momento ideal, sino que a veces suceden estas cosas, a veces las puedes anticipar, las puedes prevenir y otras veces simplemente suceden y si la cagas, pero también si aciertas, ole, ¿vale? Entonces, por esta parte, hice una pequeña salida en un momento de agobio personal, ¿vale? Que decidí, mira, cojo la basura, me voy a tirar la basura, me doy un rodeo me doy un rodeo por el barrio, por los caminos y campos y demás, salgo en solitario, salgo yo sola, porque cada vez que he salido de casa ha sido o a trabajar o a ver a más personas, o he salido con los perros, bien sea cargarlos en el coche para ir a algún sitio o salir a pasear. Es decir, todo ha estado involucrado con terceras personas o terceros perros, ¿vale? Pero entonces he necesitado simplemente como esa salida de tiempo para mí, ¿vale? A mí caminar por la montaña, por la naturaleza y explorar sitios es algo que me encanta y me gusta mucho, pero es verdad que cuando vas con los perros vas a otro ritmo y vas sobre todo también focalizando la atención en otras cosas. En fin, en definitiva, que el primer día que salí de casa a tirar la basura fue un poco de... y lo voy a decir así porque así lo sentí en ese momento, ¿eh? Ahí os quedáis, yo me piro. Necesito salir 5 o 10 minutos, ¿vale? Y lo cuento de esta manera porque creo que, jolín, a veces nos cuesta como desestimarlos de esa manera, ¿sabes? El decir, tío, estoy saturada por lo que sea, porque yo también tengo que sostener y ser compasiva con mi propio proceso y con mis propios cambios, entonces, y ser compasiva conmigo misma. Así que la decisión en ese momento fue, me piro, cojo la basura, me voy a tirar la basura, doy una vuelta, que bueno, la basura era como una excusa, ¿vale? Pero bueno, el tema es que fue así. Ellos además ya entienden, pues por supuesto, porque la dinámica de coger cubos de basura, salir tal y cual, es una dinámica que ellos ya conocen, básicamente. Entonces, si bien es cierto que en la casa de antes muchas veces era coger basuras, Pecas se venía, Pecas que es la única que en general va suelta por la calle y demás, Pecas se venía, acompañaba y luego volvía, pues en este caso la diferencia era que no, ¿vale? Y la diferencia obviamente también era que era el primer día que se quedaban en la casa ellos solos. En este caso yo les dejé la puerta de la vivienda abierta, tenían acceso al jardín lo que quisieran, lo hice así en este caso porque sabía que iba a tardar súper poquito y porque pensaba que me iban a como... Bueno, que existiese la posibilidad de que me sigan por la valla, por alrededor de la parcela, es decir, digamos que sigan un poquito como mi recorrido, que si me pierden de vista sepan hacia dónde me voy, un poco eso, ¿vale? No de repente desaparecer y que no tenga acceso a mí, como por ejemplo sucede cuando me voy con el coche, ¿vale? En fin, esto por una parte, que dentro de que fue un momento de desahogo, de me piro, ahí os quedáis, existía como ese respeto de yo lo dejo así porque creo que en este momento es lo conveniente, ¿vale? A los 2 días hice más o menos lo mismo, ya no en modo huida como a lo mejor la primera vez, sino salgo a tirar la basura y os quedáis como había visto que el primer día pues había ido relativamente bien, también habían sido 5 minutos, ¿vale? ¿Qué significa que había ido relativamente bien el primer día? Significa que no tuvieron la necesidad como de vigilar mi movimiento por fuera, no los escuché ladrar, por lo menos a Pecas no la escuché ladrar. Yo los avisé a los 3, obviamente, con el me voy y las señas que hacemos desde que Abril está un poco sorda. No, hay como señales o comandos, entre comillas, como el me voy, ya estoy, ahora vuelvo, vente, tal, no sé, situaciones o comandos, quizás lo diría de esa manera, que tienen un gesto, ¿vale? Como si fuese un lenguaje de señas, pero concreto y adaptado a nuestra situación. Entonces siempre hay como ese gesto de me voy y vosotros no venís. Y pues digamos que los 3 estaban informados, ¿vale? El segundo día sí que les costó, el segundo día también fue una salida así, de salir a tirar la basura y ya está. Sí que les costó un poquito más el dejarme salir.
Entonces me empecé a dar cuenta de que estaba teniendo un impacto no tan neutro como yo esperaba el hecho de que yo saliese de casa. Entonces ese día sí que estuvieron como más inquietos, cada pasito que yo daba alrededor de la valla ellos lo corrían y lo volvían. Bueno, ellos, en este caso era Sakari, pero Pecas sí que muy vigilante, incluso vocalizando. Pecas es muy de vocalizar, muy de ladrar para cualquier cosa en realidad, ¿vale? Para pedir lo que sea. Es algo que además en una época de su vida lo potenciamos mucho y aquí estamos sosteniendo una perra que ladra para pedir cualquier cosa o para expresar cualquier cosa. En fin, que el segundo día fue lo mismo, tirar la basura. Y el tercer día sí que hice una salida de trabajo que a lo mejor fue 1 hora, horita y media, lo mínimo que pude, o sea, lo mínimo que acorté lo más que pude. Acorté lo más que pude esa salida de 1 horita y media. En este caso sí se quedaron encerrados dentro de casa, que es lo habitual, normalmente, o al menos en la casa de antes, siempre que se quedaban solos en casa se quedaban dentro de casa, encerrados, con ventanas pues, con acceso visual a la calle y todo eso, si lo necesitaban, pero dentro de casa. Y a partir de este día, que sería el día 3 y sobre todo una salida bastante más larga que los días anteriores, sí que empezamos a notar, o empecé a observar, algunos cambios de que se estaban dando cuenta, o quizás estaban empezando a asimilar el hecho de que haya esos momentos de soledad, ¿vale? En casa. Entonces, por mi parte, cuando llegué a casa sí que fue pues la típica escenita de saltar, ladrar, tal, salir corriendo, coger un juguete, coger no sé qué, ¿vale? O sea, sí que fue una escenita un poco más expresada desde la alteración y la inquietud, más que desde la tranquilidad, que era lo habitual, ¿vale? Pero bueno, yo ya sabía que al principio de quedarse solos en casa no iba a ser todo como tan pacífico como había sido siempre, ¿vale? Pero bueno, el hecho que, o sea, remarco un poco que esta era la segunda semana que ellos estaban, o sea, que estábamos viviendo en esta casa, es decir, hacía prácticamente 10 días que estábamos viviendo aquí, ¿vale? Es decir, es una casa que, bueno, pues ya poco a poco van reconociendo y encontrando sus lugares de seguridad, pero bien es cierto que no es una casa en la que sientan absoluta seguridad y absoluta confianza, ¿vale? Entonces, por esta parte. Ahora bien, te he puesto en contexto y te voy a contar cómo el impacto que ha tenido en cada uno de ellos desde estas primeras salidas hasta poco a poco como las siguientes fases, que ya empiezo como a observar cositas que te quiero contar en el próximo vídeo, más que nada para básicamente para no extenderme aquí 2 horas. Pero bueno, en relación a, por ejemplo, Pecas, ¿vale? Pecas sí que ha necesitado, a raíz de empezar a quedarse sola, así como los días previos ya iba como haciendo más vida por el exterior, se iba atreviendo a salir de la casa sin que nosotros la acompañásemos, solamente con el acompañamiento de Sakari o de Abril, incluso ya en solitario también, es decir, iba teniendo como más seguridad para moverse por este entorno. Estoy escuchando, creo que hay alguien por ahí destrozando algo, pero bueno. El hecho de eso, ¿vale? Que Pecas ya empezaba antes de estos días en solitario a tener como quizás un poquito más de autonomía y interés por su propia cuenta, ¿vale? Ya como siempre he dicho es súper independiente, pero a raíz de estas pequeñas salidas mías sí que necesitaba más como controlar la puerta, cada vez que íbamos hacia la puerta ya venía corriendo, o incluso si el coche estaba dentro de la parcela, cada vez que nos acercábamos al coche ya vigilaba mucho cualquier movimiento en el coche, cada vez que cogíamos mochila no quería quedarse dentro de la casa, quería salir, ¿vale? Incluso en momentos en los que no se iban a quedar solos, es decir que, por ejemplo, si yo me iba a trabajar por la mañana y ellos se iban a quedar con Víctor, por ejemplo, igualmente existía como esa alteración de dónde vas, tal, esa inquietud, ¿vale? Esa necesidad de tener más información de la que está recibiendo en este momento, ¿vale? Entonces, voy mirando mis apuntes, pues no me quiero perder nada de lo que te voy contando, ¿vale? Entonces empezó como a estar como más sensible con los ruidos de fuera,
incluso también con los ruidos que pasan aquí dentro. Es decir, imagínate, ¿vale? Cierro la persiana y ella está así como más relajada, pues enseguida había como una alteración muy, muy brusca y muy de repente, ¿vale? O sea, que empezó como a expresar un poquito más de miedo frente a situaciones que estaban pasando alrededor, que seguramente antes habían sucedido también, pero quizás ese estado de más vulnerabilidad, más sensibilidad, le hacía necesitar con mucha más referencia de contacto. Referencia de contacto no me refiero a directamente estar en contacto con nosotros mismos, sino, aunque también, ¿vale? Pero sino mucha referencia de como de mirarnos, de tenernos a la vista, ¿vale? De vigilarnos en ese sentido. Un segundo porque voy a abrir aquí. Voy a abrir y así que Sakari pueda entrar cuando quiera. ¿Vale? Y bueno, pues Pecas estaba como muy alerta de cualquier movimiento y ruido sospechoso, ¿vale? Cualquier movimiento y cualquier ruidito que pudiese detonar una salida por nuestra parte, ¿vale? Incluso como un estado de vigilancia hacia mí y también hacia Víctor, ¿eh? O sea, no solamente hacia mí, que era, digamos, la que les he dejado solos en casa, ¿vale? Pero simplemente para que veas como que la alteración en ella se había enfocado en esta necesidad de control, de esta sensibilidad al movimiento y a los ruidos, ¿vale? Y también algo curioso, esto lo estoy pensando ahora, también mucha necesidad de encontrar lugares de calma en altura. Pecas, por ejemplo, ya no se sube al sofá ni se sube a la cama ni nada de eso porque físicamente no puede, la pide de subir y demás, la subimos siempre que quiere, pero sí que es verdad que llevaba a lo mejor un año sin tener interés en realidad en tumbarse en la cama, es verdad, o en la cama o en el sofá. Es verdad que Sakari ha acaparado todas estas zonas, pero en este periodo de necesitar más vigilancia y más control, ella misma como que se ha adjudicado esta zona de descanso que es encima del sofá, ¿vale? Entonces, bueno, por una parte, esta ha sido Pecas. Por otra parte, Sakari, vale, con Sakari creo que como que los miedos de Sakari han subido a la superficie, entonces están como más a flor de piel. Hay por su parte como mucha más preocupación con respecto a la relación con nosotros, es decir, su preocupación ya no es tanto con la inquietud. Ay, lo acabo de ver subirse al sofá de fuera. Bueno, su inquietud ya no es tanto para con el entorno, sino más desconfianza por nuestros propios movimientos y nuestras propias rutinas. Es decir, por ejemplo, en una situación normal, imagínate, ¿vale? Sakari está donde está y ahora yo me acerco hacia allí. Y en una situación normal, el cero problema en que yo me acerque, incluso que vaya de paso porque voy a otro sitio, pero pase cerca suya, ningún problema en un día normal. Pero sí que empezó a tener ciertos días de como estar más receloso en cuanto a cada vez que te acercas. ¿Qué pasa? No te entiendo. ¿Qué está pasando? Como si menguase un poco la confianza con nosotros, ¿vale? Pero es simplemente como un pasito atrás. Ya no es tanto rechazo, como quizás podíamos interpretarlo en una mentalidad humana, ya no es tanto rechazo, sino dar unos pasitos atrás en cuanto a nuestra confianza para afianzar muchísimo la observación o los conocimientos que él tiene sobre nuestra persona, la relación que tiene con nosotros. ¿Vale? Quizás es algo como muy complejo de entender, pero simplemente eso, que él se mostró como mantuvo un poco las distancias para con nosotros, y simplemente pues lo aceptamos y lo asumimos y ya está. Y luego también te cuento un poquito cómo fue nuestra respuesta para atender cualquiera de estas situaciones, ¿vale? Y luego, con respecto a Abril. La verdad es que Abril me está sorprendiendo muchísimo porque nos mudamos a esta casa con una fase de Abril muy vulnerable, muy frágil, porque había tenido una recaída enorme con sus dolores de artrosis.
llegamos aquí y al día siguiente tuvimos que ir al veterinario a hacer un montón de pruebas, muy incómoda, o sea, es decir, que la llegada a esta casa fue muy turbulenta para Abril porque emocional y físicamente pasaron muchas cosas, ¿vale? También para mí, porque a mí cualquier cosa que les pase a los perros enseguida yo qué sé, me hace estar como más sensible, más alerta, ¿vale? Pero bueno, hablando de ella, con respecto a estos ratitos de quedarse solos en casa, sí es cierto que el hecho de quedarse sola en casa a ella no le preocupó en exceso, es decir, en la práctica, en lo físico de me voy de casa y ella se queda aquí, se queda bastante bien, aunque en lo genérico hay bastante preocupación y ella lo está viviendo como con más control de rutinas. Esto ya lo hemos hablado en otros capítulos, porque además todo viene enlazado, es decir, todo esto es un proceso que ves, aunque hayan sido salidas que no he podido controlar ni he podido prever, todo esto va surgiendo, es decir, la vida te va trayendo situaciones así, tienes que surfearlas tal cual te vengan. Así que Abril está como muy controladora, es decir, es hora de cenar, a cenar, y muy insistente, cenar, cenar, cenar. Es hora de pasear, pasear y pasear y pasear, y muy insistente y de una manera como muy clara. Y por ejemplo, si la cama que a ella le gusta está en un sitio que a ella no le gusta, muy insistente en quiero esta cama y la quiero aquí. Es decir, muy maniática en cuanto a las rutinas, ¿vale? Y ella es muy así en general, pero sí es verdad que en momentos así como de más vulnerabilidad, esto se vuelve como más rígido todavía, ¿vale? Mucho más control de horarios, es hora de levantarse todos arriba, ¿vale? O sea, muy insistente, que por otra parte, esto ha hecho que veamos como una recuperación física, por su parte, física y también anímica, porque al principio de estar aquí estaba como muy decaída, muy alegre y contenta y exploradora para con el entorno, pero es verdad que muy fatigada físicamente y esto nos ha hecho ver que sigue siendo ella, es decir, que pues todas estas terapias que estamos llevando a cabo con ella y obviamente la medicación y tratamientos y todo que estamos llevando a cabo para que esté mejor, pues jolín, poquito a poco vamos viendo que eso que aunque venga desencadenado con el hecho de empezar a quedarse solos, pues esto también es como una recuperación física y jolín, pues da mucha alegría, ¿vale? Que vuelva a ser ella la maniática, la llamamos siempre que es como un perro policía porque tiene que llevar el orden de todo y poner control sobre todo, más en épocas en que se siente quizás un poquito más insegura, pero bueno, que en general de los tres diría que quien mejor lo ha llevado es Abril, pero también entiendo que Abril vuelca mucha confianza sobre mí y esto, en realidad esto es un apoyo inmenso, ¿vale? O sea, es que diría que la confianza de nosotras hacia nuestros perros, pero sobre todo también de la confianza de nuestros perros hacia nuestra persona, que te diría que es la clave de cualquier cambio, cualquier convivencia, básicamente, ¿vale? Así que bien, por una parte te he contado como personalmente o individualmente cómo lo han vivido cada uno de ellos y ahora ya llegando a la conclusión, fíjate, ya estoy mirando el tiempo que llevo grabando, ya llevo un montón, más de 20 minutos y pensaba que hoy se iba a hacer un poquito más corto, pero bueno, hemos visto que no. Y en fin, con todo esto, ¿vale? Con todas estas secciones individuales, entramos como en el apartado de cómo nos hemos posicionado, qué hemos hecho al respecto sobre estas situaciones que han ido experimentando cada uno de nuestros perros, ¿vale? Y aquí viene como el kit de la cuestión, que es tener 3 perros o más de 3, incluso más de un perro, creo, es complejo a veces y tienes que hacer malabares con el tiempo. Es decir, obviamente nuestra postura desde el principio, sobre todo al ver como estas etapas como de más fragilidad en consecuencia por quedarse solos en casa, hemos tenido en cuenta, hemos tratado de estar mucho más presentes. Mucho más presentes no significa que no nos hayamos ido de casa, aunque hemos calculado mucho el tiempo que nos hemos tenido que ir, pero atender mucho, si por ejemplo Pecas ha necesitado muchos espacios en altura, proporcionárselos,
por si Abril ha necesitado como más control de horarios, que no tenga que insistir mucho en cuanto a pedir cena, pedir no sé qué, pedir no sé cuánto. Si imagínate cenan a las 7 y a las 7 menos 5 ya está pidiendo la cena, pues que a las 7 menos 10 ya puedan cenar. Es decir, anticiparnos por nuestra parte a esas preocupaciones, ¿vale? Por parte de Sakari, por ejemplo, si está más distante, ok, tío, vamos a ralentizar el movimiento, vamos a aumentar la sensibilidad de nuestro movimiento para que sea cada vez más entendible, cada vez más respetuoso, ¿vale? Y poco a poco volver un poquito a la unión, ¿vale? Es decir, no forzar el hecho de ven, no pasa nada, ven, acércate, sino al contrario, estás manteniendo las distancias, ok, lo respeto. Cuando tú puedas, vuelves a unirte al grupo conforme tú te sientas seguro, ¿vale? Pero bueno, el tema es ese, ¿vale? Que hemos como atendido mucho todo, o hemos tratado de atender todos estos aspectos lo más posible para sostener esta presencia, básicamente. Es decir, vale, habrá momentos que no estemos, pero cuando estamos, esto lo estamos cuidando, ¿vale? Estamos cuidando vuestras preocupaciones. Y aquí se acerca como lo difícil o lo complejo de cuando convivimos con más de un perro, que es, y sobre todo en momentos más delicados en que se necesita atender situaciones más específicas, más concretas, lo que sea, y es aceptar, en realidad esto nos ha llevado a tener que aceptar que han habido días, incluso cúmulos de días, que no hemos tenido tiempo suficiente para atender las necesidades específicas de cada uno de los perros. Y esto es una mierda. De primeras es una mierda. Porque si tienes un perro, estás atento o puedes estar atenta a estos cambios, a estas necesidades. Cuando tienes 3 perros, muchas veces sucede que cuando te das cuenta de una necesidad es porque ya lleva un cúmulo de días atascado o reprimido, ¿sabes? Entonces es un poco una mierda. Pero la parte positiva, ya sabes, mi optimismo innato, me lleva a simplemente reconocer o aceptar, mejor dicho, ok, no he podido abarcarlo todo. Y en este caso, quien ha salido perdiendo, por decirlo de alguna manera, así de simple, es, por ejemplo, Pecas. Pecas ha necesitado mucho contacto, mucho apego desde el principio, y si es verdad que, por ejemplo, por esta necesidad de Abril, que ha necesitado más ayuda para moverse, más visitas al veterinario, mucho cuidado con la medicación, mucho cuidado con la alimentación, ahora lleva una alimentación muy específica, en fin. Como hemos tenido que atender esto, hemos priorizado la atención para Abril que quizás la atención para Pecas, ¿sabes? Como por ejemplo también Sakari todas esas inquietudes del entorno las ha ido expresando con mucha reactividad y una reactividad como muy al límite, muy exagerada también, y también que esta reactividad está asociada también a otros individuos del entorno. Claro, como hemos priorizado estas dos cosas porque han sido como más llamativas o más exageradas, pero sin embargo se ha quedado atrás como Pecas reclamando, pidiendo su atención, demandando más ayuda, ¿sabes? Entonces, a ver, esto te lo cuento con esta definición de que a veces es una mierda, pero es verdad que cuando somos 2 personas, o incluso siendo también una, cuando reconoces el hecho de, jolín, estoy desatendiendo esto, tengo que encontrar la manera de retomar un poco el equilibrio. Creo que nunca hay exactamente equilibrio, es decir, nunca le dedicas el mismo tiempo a uno, a otra y a otra. Creo que es imposible porque siempre en estas etapas y en estos cambios de la vida creo que siempre va a haber alguien que necesite más ayuda, pero se trata de que cuando podamos observar una necesidad desatendida, que jolín, nos volquemos también a ello y tratemos de encontrar la manera de, jolín, sostener. Y ya no tanto desde la culpa de mierda, tengo que recuperar algo que no he estado haciendo, sino ahora mismo, en este instante, ¿qué necesitas y qué puedo ofrecerte? Pues estoy, ¿sabes? Y a partir de ahora estaré más atenta a esto,
para intentar no perderme lo siguiente, para intentar no perderme la próxima señal, para intentar que esto no vaya a más, que no te preocupes más de la cuenta, ¿sabes? Es verdad, es cierto que cuando esto lo haces acompañada de más personas, jolín, es una ayuda inmensa, no lo voy a negar, pero es verdad que, por ejemplo, al menos en mi caso, y supongo que a muchas personas que se dedican a los perros les pasará esto, que a veces la preocupación o la atención es más activa por nuestra parte que por la otra parte, porque, jolín, prestamos atención a cosas que prácticamente pasan desapercibidas, ¿sabes? Y a veces pasan desapercibidas para mí, ¿cómo no lo va a pasar para otra persona que no está del 100% de su día observando perros y obsesionado con estos temas? ¿Vale? Entonces, simplemente pues decirte eso, que como conclusión hemos visto el impacto que ha tenido en ellos el poco... vale, y otra cosa como conclusión, que esto me di cuenta hace unos pocos días antes de grabar este vídeo. También me he dado cuenta, fíjate, que con respecto a volver a dejarlos solos, se han vuelto a quedar solos en otra ocasión, en que además salimos los dos a la vez, nos fuimos con el coche y ellos se quedaron, bueno, uno de ellos se quedó, Pecas y Abril se quedaron dentro de casa, pero Sakari quiso quedarse fuera, en el jardín. Es algo que a mí me preocupa bastante, el que se queden fuera, porque están como más expuestos, pero él lo quiso así, él quiso quedarse fuera, así que así lo hicimos. Y a la vuelta de casa, cuando llegamos a casa, además de que abrimos las puertas para entrar al coche y él estaba en el jardín, él ni siquiera se levantó de la cama, nos miró, nos vio entrar con el coche y tal. Cuando ya bajé del coche, vino a saludar, tan normal. Es decir, que fíjate como el contraste de cuando estaba dentro de casa, a mi parecer más protegido, más refugiado, pero sin embargo a él, el hecho de estar más expuesto, está como más en contacto con la vigilancia y con el control del entorno, pero a la vez esto le ofrece una sensación más de seguridad. Nada, simplemente una observación que se me acaba de ocurrir ahora mismo, porque presté atención a este detallito el otro día. Así que a partir de ahora, cuando se queden solos, ¿va a sacar y quedarse fuera? Pues no lo sé, lo que decida él o lo que decida yo, dependiendo del momento. Pero en definitiva, que a veces suceden situaciones que no podemos controlar y no podemos anticipar de ninguna manera, y simplemente podemos asumir y afrontar el impacto que esto tiene sobre nuestros perros de la mejor manera posible. Si se necesita ayuda, por favor, pedidla antes de que se convierta en un problema. Es decir, cuando tú observes algo que digas, me estoy perdiendo información, ahí es el momento de empezar a pedir ayuda, ¿vale? No cuando todo se ha vuelto un desastre, porque seguramente lleváis mucho tiempo desatendiendo alguna situación. En definitiva, también como parte importante y por resumir, a veces no llegamos a todo y tendemos a priorizar, y está bien, no pasa nada, siempre y cuando lleguemos al punto en que no siempre sea uno el privilegiado y el otro el que pasa desapercibido. Y luego, por acabar, simplemente que el próximo día hay una frase que me habéis dicho bastante, y esto te lo cuento como para unirte ya en el próximo vídeo que te compartiré o que te grabaré, porque claro, aún no lo he grabado. Alguna de las preguntas que han surgido y demás ha sido: ¿cuándo los perros se van a dar cuenta de que en realidad están viviendo ya de manera indefinida en esta casa y no es una escapada, no es un viaje, o cuándo se van a sentir como en casa? Claro, esto es una incógnita, pero es una frase que como me ha ido recorriendo estas últimas semanas, pues ya sabes, le estoy prestando atención, y creo que el próximo día hablaremos sobre ello en el próximo vídeo. Hoy, fíjate, quería extenderme menos y me he extendido un poquito más. Espero que aún así pues te encante esta charlita. Ya sabes que cualquier cosa que te apetezca comentar, me contestas o en comentarios de YouTube o si te apetece comentarlo y charlarlo en privado. Siempre contesto cuando me respondes a la newsletter, así que cualquier cosa que te apetezca que charlemos sobre el tema, lo comentamos juntas, ¿vale?
Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adeu.